Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en este sábado reunidos para tratar, este sí que es fundamental, porque miren, el pueblo dominicano, la sabiduría del pueblo dominicano, ¿no?, expresa estas cosas de manera maravillosa. Hay una expresión muy dominicana, una pregunta, ¿no? ¿Y para dónde va el buey que no ara? Entonces ahí tú sigues buscando y dices, bueno, pero ¿se puede jugar pelota sin reglas de juego? Es difícil. O que haya reglas de juego, pero el árbitro no las utiliza. Lo cierto es que hay mucha preocupación en el país nacional por lo que tiene que ver con su institucionalidad, con la capacidad o incapacidad que tiene el Estado para aplicar las leyes y también para cumplir él mismo y hacer cumplir las leyes. Eso remite a la institucionalidad, y la institucionalidad es prima hermana de la constitucionalidad, de la Constitución que nos rige. Entonces había que buscar ayuda, ese o ese. Bueno, entonces yo necesitaba conversar con una persona con las calidades necesarias para explicarnos todo esto. ¿Desde dónde? Desde el derecho constitucional. Hablemos de, esto parece Fingus, institucionalidad, justicia y democracia, con el abogado experto en derecho constitucional, Cristóbal Rodríguez. Buenas noches, Cristóbal. Bienvenido. Buenas noches, Pablo. Un placer estar contigo una vez más acá. Bueno, yo no voy a repetir todo lo que dije. ¿Qué tú me puedes explicar de esa preocupación que yo acabo de externar en la introducción? A los problemas de institucionalidad se suma un problema, a mi juicio, mayor que tenemos en el país y que fue diagnosticado como el primer hallazgo y el más importante del informe Attali en el 2010. Ya comenzamos con la nostalgia. Estamos hablando del año 2010, hace 8 años. Es decir, aquí no solo tenemos problemas de institucionalidad y respeto por la ley, de una cultura consuetudinaria de repudio al sometimiento a los dictados de la ley. Eso se ha convertido en algo tan habitual que ya la gente no confía en que pueda ser distinto. Entonces, el principal desafío de la sociedad, de una cultura. El principal desafío de la sociedad dominicana, dice el informe, es la recuperación de la confianza en las posibilidades de reencauzar el país por senderos de institucionalidad. Pero eso del 2010 hasta ayer, como a las 11, lo único que ha hecho es empeorar. Precisamente. Entonces, ¿para qué el Estado dominicano gastó tanto dinero en que un científico como el señor Attali hiciera esto, si lo que hemos hecho a partir de sus acertadas recomendaciones ha sido empeorar justo donde él dice que está el meollo del problema? Es que somos muy freudianos en esto. Hemos desarrollado una capacidad proverbial para realizar diagnósticos. Lo que nunca pudo Freud fue sanar a nadie. Él diagnosticaba con una precisión quirúrgica, pero nunca pudo sanar a nadie. El psicoanálisis no sirve para eso. No es verdad. Necesitamos a Víctor Frank aquí ahora. Dicen lo que saben. Sí. Entonces, nosotros, y no solo en República Dominicana, los países de nuestro entorno han cultivado una forma de enfrentar los retos de la democracia, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, desde el punto de vista de los intentos de su comprensión, no desde el punto de vista de las iniciativas para su solución. Entonces sabemos las leyes que necesitamos, sabemos cuáles son las deficiencias del Poder Judicial, sabemos que falta presupuesto, sabemos que falta una mejor gestión del aparato de administración de justicia, sabemos cómo deben redistribuirse los tribunales, cómo debe redistribuirse el personal humano en el sistema de justicia para que funcione de manera más adecuada, y lo sabemos desde hace décadas, porque hemos hecho los diagnósticos. Lo que no hemos hecho es poner el presupuesto debido, hacer las distribuciones necesarias. ¿Hasta qué punto, Cristóbal, podría ser que, tú sabes que aquí cada 4 años hay unas jodidas elecciones que ganar, y para ganar elecciones se sacrifica todo? Entonces, de repente los gobiernos no se atreven a hacer las recomendaciones y modificaciones que les sugieren el informe Attali, lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, todo esto, ¿no?
porque hacerlo a muy corto plazo trae problemas. Organizar un país significa afectar sectores, aunque sea en un primer momento. Entonces uno percibe como que los estados están ahí para ganar elecciones vía su partido gobernante. Pero todo lo que sea, el informe Atalí recomienda, por ejemplo, vamos a suponer que hay una recomendación correctísima, revisar las exenciones. Entonces vamos a llamar a los señores que hacen esto y a revisar, hay excepciones fiscales que van y otras que no han dado resultado. Oh, Maquinini, vete al paso, que estamos en el 18, en el 20 de elecciones, no hable caballa Maquini, que entonces ¿hasta qué punto es que no queremos luchar contra una cultura política y electoral que nos puede afectar en las próximas elecciones, pero mientras tanto el informe Atalí recomendaba algo que a partir de la entrega de ese informe lo único que ha hecho es agravarse? Sí, mira qué pasa. Y yo pienso que es importante tratar de verlo como en el origen. Los médicos llaman ver el tema en su etiología, ver la enfermedad en su etiología. Los políticos y los partidos políticos que disputan el poder, o mejor dicho, los partidos disputan el poder del Estado. Eso está en su naturaleza, está en su esencia. Y para eso se postulan candidatos al gobierno, a la presidencia, etc. En los países de mediana y alta intensidad democrática, la disputa por el acceso al gobierno y por mantenerse en control de estamentos de poder se da en el terreno de las realizaciones, en el terreno de la implementación de políticas que de alguna manera estén conectadas con las necesidades, con las expectativas de una ciudadanía que está emancipada de las precariedades del día a día. Estamos hablando de sociedades con una clase media robusta que no está atenazada por las urgencias de la sobrevivencia cotidiana. En sociedades como la nuestra, la disputa por el poder político no se da en ese plano, se da en el plano del control de la clientela electoral. Cuando es el control de la clientela electoral lo que dicta las pautas de tu accionar como político, entonces es casi imposible que te comportes como un estadista, porque lo que tú tienes que hacer es satisfacer las inmediateces de una franja, por lo menos, de tu clientela. Y si con eso tú logras, mientras con eso tú logres sortear los inconvenientes que te permitan llegar y eventualmente mantenerte, ¿para qué hacer el pacto fiscal que todos sabemos que hay que hacer? Sin embargo, llama la atención porque en la República Dominicana la crítica que se le ha hecho a los gobiernos es que el crecimiento económico exitoso, ahí esta semana vi que... Hoy sale en la prensa, ayer, el viernes, el jueves salía en la prensa que hemos promediado en el primer semestre 6.7. 6.7, o sea, entonces la crítica que siempre se ha hecho es que nuestro crecimiento económico no se traduce como debería en la disminución de la pobreza, pero ha habido una importante disminución de la pobreza en los últimos 20 años y ha habido un crecimiento, innegable crecimiento de la clase media, lo que debería haber provocado, caramba, que sí, en la medida que ya hay una clase media en entre el 25 y 29%, pues se puede avanzar. Sin embargo, tú has dicho, y estoy de acuerdo, que a partir del informe Atalí, que recomendaba todas estas cosas, lo que hemos hecho es empeorar, porque ya estamos en una cosa que se llama arrabalización institucional, y a cualquier semáforo de la ciudad de Santo Domingo yo me remito. Sí. Mira, es cierto, los indicadores macroeconómicos han sido consistentes en que la economía dominicana crece y eso de alguna manera ha impactado en la reducción de la pobreza. Tal vez no a los niveles que el crecimiento sostenido en décadas hubiera permitido, pero ha habido disminución de la pobreza. Lo que no ha habido es disminución de la inequidad social, disminución de la desigualdad. Y eso es más crítico que la disminución de la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas los paralelismos entre niveles de desigualdad a niveles continentales
y niveles de violencia, tú te vas a encontrar que no es casual que el hemisferio latinoamericano sea la zona más violenta del planeta. Y eso está directamente relacionado con el hecho de que es la zona más inequitativa, más desigual Qué bueno del explicarlo, planeta. qué bueno que quede claro. Esto de la desigualdad uno lo explica porque hace 40 años Rico era un señor que tenía una casa de 3 habitaciones, cuarto de servicio, patio y un carro viejo en una marquesina. Como mucho quizás tenía un televisor y una lavadora. Ese era el rico de hace 40 años. Hoy la diferencia entre ese pobre que se levantó a ver qué van a comer sus hijos es que está ese pobre y está un señor que, bueno, no sabe qué hacer con el dinero. Entonces, bueno, Tú lo tienes en estos excesos, en ¿no? el mismo semáforo, que muchísima gente no respeta. Tú tienes la fotografía en cada rojo de semáforo. Tú tienes la fotografía de esos niveles de inequidad, de desigualdad. El tipo que le falta un brazo buscando la limosna delante del que está conduciendo su carro del año. Claro. Es decir, y eso no es un evento. Claro. Esa es una sucesión indefinida de eventos que pasan en todos los escenarios de nuestra vida. En toda sociedad, Cristóbal, pues claro que las reglas de juego están contenidas en la Carta Magna, ¿no? En la Constitución. Nosotros cambiamos la Constitución, una gran transformación en el 2010. Después de la pausa, a mí me gustaría que evaluemos esas transformaciones a 8 años de distancia y si ya se han hecho las modificaciones que había que hacer a las diferentes leyes para adaptarla a la nueva Constitución, entre comillas lo de nueva, del año 2010. Perfecto. Ya regresamos en esta conversación con el experto en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez. Ya regresamos. En definitiva, se trata de eso. Los partidos políticos no quieren ser regulados, no lo han querido nunca. Cristóbal, ¿cómo nos ha ido como sociedad a los dominicanos con la Constitución del 2010? ¿Hemos avanzado? ¿Ha dado resultados esas modificaciones y las adaptaciones de las diferentes leyes? ¿Cómo ha ido ese proceso en estos 8 años? Mira, empecemos por las adaptaciones legislativas. La magnitud de la reforma constitucional del año 2010 fue tal que obligó a listar una serie considerabilísima, hacer una lista considerabilísima de leyes que había que crear, leyes que había que adaptar y leyes que había que reformar, y hago la diferencia entre adaptar y reformar. Adaptaciones. Todas las leyes que hablaban de secretarías de Estado, que en lo adelante, después de la Constitución, debían ser ministerios. Pero también había reformas legales importantes que había que hacer, cuestiones ya de contenido. Ese proceso se inició ya en la última etapa de la última presidencia del doctor Leonel Fernández. Se inició con ímpetu y efectivamente las leyes, digamos, más urgentes, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales de la que dependía la creación y puesta en funcionamiento del órgano, se adoptó en el 2011 la ley del Tribunal Superior Electoral, y así hay una ley la ley 107.13, que es la ley que reconoce los derechos de las personas frente a la administración pública y que define los procedimientos de producción de los actos administrativos, etcétera. O sea, se han producido una serie importante de normas que eran necesarias una vez proclamada la Constitución. Ahora bien, quedan leyes críticas sobre las cuales no ha podido haber consenso para su adopción. Están en primer lugar pendientes la ley electoral, una nueva ley electoral
una ley de partidos, que es un mandato de la nueva Constitución. Y ya teníamos 20 años en eso. Exactamente. Hay una ley que manda a elaborar el artículo 115 de la Constitución, que es una ley de control político y de fiscalización sobre la forma en que se ejecutan los recursos públicos por parte de las instituciones y de los incumbentes de las instituciones del Estado, para decirte tres, digamos, especialmente críticas y especialmente en sintonía con todos los temas que hoy se debaten, o con una buena parte de los temas críticos que hoy ocupan la atención pública nacional. ¿Qué tienen en común la ley electoral, la ley de partidos y la ley de control político y fiscalización? Que por su definición propenden a someter a control la actuación de los órganos del poder público, y ese elemento ha impedido que se puedan aprobar las tres. La ley de control político y fiscalización, hay un proyecto desde el 16 de agosto del 2010 en el Congreso Nacional, que lo sometió el senador Julio César Valentín el día que se juramentó como senador. Bueno, aquí en el año 97 comenzó Onofre Rojas, que era el director de la reforma al Estado, se comenzó a hablar y a teorizar y a producir material sobre la necesidad de una ley de partidos. Dije 97, 98, 0 mata 0, estamos hablando 21 años. De 21 22 años. Tú podrías decir entonces, o podríamos decir, Cristóbal, que definitivamente la partidocracia reinante, estos partidos, los que están gobernando o co-gobernando, están decididamente negados a ser regulados, y que, eso lo pongo yo, al final habrá un mamotreto de ley de partidos que no va a servir para nada, salvo para que los PLDistas se desangren de manera fratricida por la cuestión esta de las primarias abiertas o cerradas. Mira, yo que he tenido, digamos, he creído, y todavía no he dejado de creer en la posibilidad de que se apruebe la ley, empiezo a poner en duda esa probabilidad antes de las elecciones, porque ya está la convocatoria a una legislatura extraordinaria por parte del presidente de la República. Ya nos va a encontrar el 16 de agosto en días. En días. Y las últimas noticias que tenemos es de que hay nuevos escenarios de discordia respecto de la aprobación de la ley. Donde antes se lograron acuerdos, surgen interlineados que obstaculizan el acuerdo para que se apruebe la ley. Entonces, en definitiva se trata de eso. Los partidos políticos no quieren ser regulados, no lo han querido nunca. Pero que el asunto es más grave, porque ahora estamos peleando con la posibilidad de una ley de partidos que, como bien dices, cuando viene a haber ni paz, porque 0 mata 0, estamos a 4, 5, el lunes estaremos a 6, estamos a 10 días. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que si hubiese un milagro, la Virgencita de la Altagracia, tú sabes cómo es, de amiga del pueblo dominicano, y fuera aprobada esa cosa que está ahí, eso no tiene que ver nada con el proyecto de la Junta Central Electoral, porque le quitaron las garras. Entonces es una ley que va a servir para poco, pero la partidocracia reinante, ni siquiera esa ley que va a servir para poco, quiere aprobar. Hay muchas deficiencias en los contenidos más importantes sobre los que ya hay acuerdo en las cámaras. Estamos hablando de los límites al gasto en la campaña. Se establece un límite que permite que un precandidato a la presidencia de la República pueda gastar como precandidato, no como candidato, como uno que quiere ser candidato, hasta 670 millones de pesos. Me estás dando la razón, la evidencia. Te pongo ese ejemplo, digamos, extremo. Eso es así. Sin embargo, es crítico que la ley se apruebe aún con ese déficit en términos de satisfacción de expectativas respecto de las posibilidades de disminuir el gasto. ¿Por qué? Porque si no aprobamos la ley, lo que va a suceder es que
se van a activar las facultades reglamentarias de la Junta Central Electoral y no va a haber manera de que, y lo reformulo, va a ser, conociendo la índole de nuestros políticos, va a ser de un nivel de dificultad dramático la posibilidad de que cada decisión, de que cada normativa, de que cada regulación dispuesta por la Junta no pase por el tamiz de la discordia, de la contrariedad, de las impugnaciones, porque lo está haciendo un órgano que tiene limitaciones particulares en el ejercicio de sus facultades reglamentarias. Bueno. Entonces, es importante que vengan de la ley los principales elementos regulatorios del proceso electoral, porque tú sabes que nosotros nos enfrentamos al más conflictivo y controversial proceso electoral en décadas, que es el que viene en el año 2020, por la cantidad de electores y por la situación en que encuentra el sistema de partidos. Sí, pero también no me dejes algo fundamental y que a mí personalmente me preocupa mucho, y es que algo que salvó las elecciones del 2016, su gran inequidad, lo que salvó todo esto fue el mucho a poco de los resultados. Cuando tú me llevas millón y tanto de ventaja y me ganas 62-36, bueno, ha habido irregularidades, este tipo de cosas, sí, pero bueno, yo te gané. Todo parece indicar que en el 2020, si el partido gobernante se quedase en el poder, no va a ser mucho a poquito. Y si a eso le sumas la cultura nuestra de no saber perder. El dominicano, fíjate que aquí en el Club Naco puede haber un problema. En Acroarte se arma un revolú fácilmente si hay elecciones. O sea, hay una cultura de no saber perder. Incluso, como me explicó ahí mismo donde tú estás, Roberto Rosario, también lo de que si yo sé que voy a perder, un tiempo antes de comienzo a entrarle al árbitro. ¿Para qué? Para que cuando yo pierda tener una justificación ante la gente que me financió. Entonces, ¿cómo tú ves el escenario del 2020 después de todo lo conversado? Después de la pausa, por favor. Los actores del sistema político se comportan con el mismo nivel de irracionalidad que se le critica a la gente pobre que vive en las orillas de los ríos y que nunca ha comprendido que no pueden vivir ahí, porque cuando vengan los huracanes, cuando vengan las tormentas, van a venir la crecida, el río va a reclamar el cauce por el que siempre corrió y se los va a llevar. Perdón por la interrupción tan abrupta, pero era necesario, porque cómo después el programa para que pueda yo volver y el programa seguir. Exactamente. No, pero a partir de todo lo conversado, entonces, ¿cómo se ve el escenario del 2020 en términos del árbitro, de la cultura política nuestra? ¿Cómo tú ves el posible escenario? Es un escenario complicado que llega primero con escenarios distintos e incluso inéditos en los principales partidos. Ese es un primer dato. Por ejemplo, vamos a llegar a las elecciones del 2020 con un nivel de deterioro que no se había conocido en el partido de gobierno, con un nivel de polarización, con un nivel de conflicto que todavía no sabemos, no se puede predecir a dónde puede conducir de aquí a las elecciones, porque es un conflicto en curso, no cerrado, y con elementos críticos que pueden potenciarlo. Porque no han hecho sino agravarse en los últimos meses. Sí. No han hecho nada que no sea agravado. Entonces, ese es un elemento nuevo que es importante ponderar para, tratar de vislumbrar el escenario de 2020. ¿Qué significado o qué significados puede tener esa situación en el
partido de gobierno de cara a los resultados electorales, algo que tú avanzabas al final del segmento anterior. Lo que se prevé es que, distinto a lo que pasó con los resultados electorales de 2016, en este escenario los resultados sean más cerrados. O pierden o ganan por poco. Que primero, en el 2016, como que a nadie que tuviera más o menos objetivamente atento a lo que estaba pasando, como que se sabía que el gobierno iba a reeditarse. Claro. Si fueras... eso no está claro. Eso no está claro. A 2 años. Si tú fueras dirigente político y no experto en derecho constitucional, ahí te hubiera metido la cuña de que tú crees que en la medida en que no se entiendan Leonel Fernández y Danilo Medina, el PLD va a explotar. Pero como tú no eres dirigente político, por suerte, yo prefiero quedarme en un aspecto importante, y es que hay un elemento nuevo en la lucha política dominicana y que vino de fuera, que es terrible. Se llama el caso Odebrecht. ¿Hasta dónde puede llegar el caso Odebrecht en su versión dominicana, y a partir de la torpeza de los legisladores del PLD, que no son capaces ni siquiera de aceptar una solicitud de resolución que luego, cuando sea expuesta a votación, no va a ser aceptada? Pero es que lo que no se está es aceptando que se discuta. Entonces, cuando uno ve todo esto, hablemos de Odebrecht. Odebrecht es el otro gran, bueno, el otro gran parteaguas, no solo de cara a las elecciones de 2020, sino de cara a la reconfiguración de las relaciones entre la sociedad y la política en la República Dominicana, porque lo que ha pasado, aún cuando lo que se percibe es que la Marcha Verde ha venido en declive como Marcha Verde. Eso uno percibe desde fuera. sí, no. Sin embargo, al mismo tiempo que tú ves eso, tú notas que el encono, la rabia, la indignación que hizo posible la Marcha Verde en su momento culminante se mantiene. O sea, el instrumento es que ha perdido a partir de aquella metida de pata pidiendo juicio político y la destitución del presidente. Eso fue una metida de pata que no fue de la Marcha Verde, pero sí de voceros e intelectuales que también pertenecían. Pero la realidad es por donde tú estás llevando. Se le pegó a la Marcha Verde. La indignación está ahí. Se mantiene. Se mantiene, y eso en lo que se va a expresar previsiblemente es en el crecimiento de una masa electoral emancipada de la voluntad de los partidos y de una actitud más radical en términos de su criticidad respecto del sistema. Es decir, aquí el sistema político hay que empezar a pensarlo entre antes y después de Odebrecht, porque Odebrecht puso al desnudo no solo los problemas y las potenciales implicaciones del gobierno de turno. Odebrecht puso al desnudo una cosa que los sociólogos, los antropólogos, la gente más o menos atenta al debate público sabíamos desde hace mucho tiempo, que todos en mayor o menor medida formaban parte de la misma estructura de complicidades. Aquí lo que se está cuestionando es el sistema político electoral y de partidos en la República Dominicana. Odebrecht puso al desnudo al sistema. Con unos protagonistas al sistema visibles de partidos. Por supuesto que hay mayores responsabilidades en algunos escenarios políticos, pero cuando tú te das cuenta que tuvo que ser la Marcha Verde, un instrumento extrapartido, el que tuvo que llamar a la sociedad a movilizarse, no los partidos, que en principio en una democracia deberían estar llamados a hacer lo que son los partidos de la oposición política, entonces tú lo comprendes. Lo que pasa es que ahí entra un elemento que no se puede dejar, y es la actitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos y su posición protagónica en todo este entramado de lucha contra la corrupción en América Latina.
Entonces, esta es una naiboa, sabiendo nosotros los dependientes que hemos sido y somos del poder norteamericano. Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta que se agrava en el momento en que la República Dominicana establece relaciones con una China cada vez más agresiva y mano suelta en términos de recursos de parte del gobierno nuestro. Todo ese escenario te lleva a ti a una especie de crisis del 94 replicada posiblemente en el 20 para que entonces, como Voltaire decía aquello de que los pueblos solo aprenden sufriendo, para que entonces reaccionemos. Sí. Mira, yo lo que uno espera es como que las posibilidades que tenemos de ver a partir de lo que sucede, hacia dónde podríamos ir, es como que nos iluminemos de sensatez, como que nos venga una ráfaga de sensatez a la dirigencia política, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia social, y como que seamos capaces de sentarnos. A ver, mira, si seguimos por ahí, es el despeñadero. ¿Por qué es el despeñadero? Lo que pasa es que estos años recuerdan mucho a la crisis del PRD 81, 85, 86, que el PRD siguió deteriorándose, se deterioró el doctor Balaguer y explotó en el 94. Pero era una crisis que se fue preparando, cocinando desde mediados de los 80. En este caso, en la República Dominicana, estamos poniendo elementos para el cocinado. Los actores del sistema político se comportan con el mismo nivel de irracionalidad que se le critica a la gente pobre que vive en las orillas de los ríos y que nunca ha comprendido que no pueden vivir ahí, porque cuando vengan los huracanes, cuando vengan las tormentas, van a venir la crecida, el río va a reclamar el cauce por el que siempre corrió y se los va a llevar. Así mismo se comportan. O sea, no estamos viendo que el río está sonando. Además en inglés, un río que viene en inglés. La creciente está sonando en lengua, en lenguas, ¿entiendes? Y nos estamos negando a enfrentarnos a la realidad. Nos estamos negando a enfrentarnos a la realidad. Y cuando tú ves la forma en que, o algunas de las formas en que se ha conducido en términos de su tramitación judicial, el tema de Odebrecht, cuando tú ves la renuencia a que, oye, no pueden, yo soy de lo que dice, no, es imposible que sean todos. Así, es imposible que sean todos, porque si son todos, no. Pero tiene que haber consecuencias. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero hay. Tiene que haber consecuencias. Es decir, el sacrificio es una cuestión que está planteada como una cosa demasiado necesaria. Es decir, cuando se llevaron a Elena, tú eres escritor, cuando se llevaron a Elena de Grecia, cuando Paris la raptó y se la llevó, que dijeron, mira, porque no, es a Grecia, no es a mí, es a Grecia que la han deshonrado, vamos para allá, que el rey de los reyes, Agamenón, dijo, bueno, vamos a alabar el honor de Grecia. Vino el dios y dijo, no, tú puedes ir, pero dicen los dioses que ellos quieren sangre, porque el viento no está soplando y tus 1000 naves no pueden zarpar sin viento porque son naves de vela. Y dice, no, está bien, yo le doy la sangre. Sí, pero él quiere una sangre con nombre y apellido, él quiere tu hija, se llamaba Ifigenia. Y el tipo se vio en la disyuntiva, o la honra de Grecia o la sangre de Ifigenia, y le entregó la cabeza de Ifigenia a los dioses. Bueno, eso nos lleva entonces... Y se fue y reconquistó la honra de Troya, 10 años, destruyó, y tú sabes el cuento. Pero ocurrió. Pero entonces, vámonos a la pausa, último segmento, porque esto va más allá de Troya, aunque sí puede arder. Y es que es inevitable que se celebre el juicio. Las sospechas que uno tiene de qué va a pasar a partir de los expedientes que elabora el Ministerio Público y lo que va a hacer un juez con ellos, bueno, yo no soy abogado, pero no me luce bonito, y sobre todo a partir de del pasado, ¿no? de otras experiencias. Cuando retornemos, yo te tengo una pregunta que quizás por ser la última o la penúltima es muy dura, pero después de la pausa.
Esta puede ser la última, entonces va a ser directa. Y entonces la posibilidad de que el PLD vea que su mejor candidato no puede ser candidato sin modificar la Constitución. ¿Es posible modificar la Constitución y que el Tribunal Constitucional no pueda hacer nada? ¿Tiene validez aquello de que se está atentando contra los intereses de un solo ciudadano, por aquello de que es únicamente el que vaya de candidato en esta selección no puede ir en las demás? Vamos a el panorama de la reelección visto desde el Congreso y el Tribunal Constitucional. Lo primero, yo no veo en el panorama bajadero ni lubricación. Yo no veo en el panorama la reelección, no la veo. No creo que el presidente de la República esté en ánimos de intentar de nuevo reelegirse, no creo que sus asesores más inmediatos estén en eso. Lo que tiendo a creer es que hay una comprensión de que ese es un escenario cerrado, eso es lo que yo creo. Y quizás esto es lo que está grabando, la confrontación en el PLD. Eso es una posibilidad, digamos lógica incluso. Si ese no fuera, si yo estuviera equivocado, creo que no, pero si estuviera yo equivocado y ese fuera una intención, la única manera de levantar la prohibición constitucional del artículo 124 es mediante una nueva modificación constitucional, no hay otra manera. Es decir, el presidente Medina tiene un impedimento constitucional para volver a postularse. Creo que él lo sabe y creo que sus asesores más inmediatos son conscientes de eso. Ahora, sí es posible modificar ese 124 y aquí no ha pasado nada. Si se consiguen las tres cuartas partes, o eso no iría al Constitucional. Dos terceras partes. Eso lo que haría es polarizar aún más la ya polarizada situación política que tenemos en el país, en un escenario que es muy distinto al que teníamos en el año 2015. Comenzando por la popularidad del gobierno. Muy distinto. Entonces, yo pienso que no es un escenario aconsejable, no es un escenario deseable. Alguna gente dice, bueno, se puede sortear la posibilidad de la opción de la reforma constitucional sometiendo a consulta del Tribunal Constitucional la cuestión de si la prohibición, el transitorio. Sí, que si se violaron los derechos del presidente Medina en ese transitorio, mira, que es el argumento. Yo respeto mucho las opiniones de la gente y respeto mucho las opiniones de los abogados cuando hablan de temas jurídicos. Esa es una opinión que yo no respeto. No la respeto porque me parece carente en absoluto de fundamento y de raciocinio. Es decir, ¿cómo podemos justificar en un Estado de Derecho? En la Nicaragua de Daniel Ortega se entiende, y lo quiero reiterar, en la Nicaragua de Daniel Ortega se entiende que la Corte Suprema lo hiciera en un Estado de Derecho. ¿Cómo podemos justificar poner en manos del Tribunal Constitucional una cosa que decidió la Asamblea Nacional? Si la Asamblea Nacional decidió que la reelección solo es posible por un periodo y nunca más. Eso está muy claramente dicho en el artículo 124. Pretender que el Tribunal Constitucional puede decir otra cosa es atribuirle al Tribunal Constitucional una facultad de reforma de la Constitución que la Constitución no le asigna. O sea que si se consiguiesen las dos terceras partes, se modifica la Constitución, entonces sí se podría. Fuera queda, ese es otro tema, el costo político y económico de eso, es otro tema. Eso tendría consecuencias políticas que yo resumo en la palabra de indeseadas. Claro. Entonces, finalmente, estaríamos hablando de que al PLD, mientras uno ve a un PRM que va organizándose, uno ve al PRM más
haciendo las modificaciones incluso generacionales, mucha gente joven, la presidenta, el presidente, la secretaria general, el caso Farideh Raful, mientras uno ve ese PRM que ya va dejando de ser el PRD mientras tanto, que yo le decía hasta hace poco, hay un PLD con muchos problemas. ¿Hasta qué medida, esa es mi última pregunta, hasta qué punto Cristóbal Rodríguez y al PLD le convendría esa negociación entre Fernández y Medina, donde ni el que está sigue ni el que estuvo lo intenta, y ellos se ponen de acuerdo para ser árbitros de unas primarias? Claro, ahí hay un elemento que yo sé perturbador entre comillas, y es el hecho de que en el PLD, si no compite Danilo Medina, más del 70-80% de las intenciones de votos van siempre a Fernández y a Margarita Cedeño. Entonces, ¿cómo tú ves ese escenario? Y la posibilidad incluso de que sea Margarita Cedeño la persona que ellos vean como posible candidato. Mira, en el partido de gobierno, la experiencia del Partido Reformista, la experiencia del PRD reeditada, además, en múltiples escenarios, es muy clara. Ustedes o se ponen de acuerdo o la fragmentación es cuestión de tiempo. Y en un escenario de fragmentación, si la fragmentación los encuentra antes de las elecciones, entonces las posibilidades que ya están reduciéndose de retener el poder van a estar muchísimo más reducidas. Entonces, el primer imperativo es buscar un escenario de entendimiento frágil, difícil, con la dificultad y la fragilidad que la situación más o menos impone, pero yo no veo otra alternativa, o acuerdo o fragmentación. Es decir, la pregunta es si se llegó a un punto de no retorno, que es lo que pasó en múltiples momentos en el PRD. Llegamos a un punto de no retorno en el PLD. Caso del 90. El partido de la disciplina, el partido de resolver internamente sus problemas, de lavar adentro los trapos sucios, el partido del centralismo democrático, todavía le es posible recuperar un poco, ¿no? Que lo recuperen todos es imposible, recuperar un poco de esas cosas que constituyeron parte de su mística y de su imagen. Esa es la pregunta. ¿Cuánta incertidumbre, señores? Cristóbal Rodríguez, ¿cuántas incertidumbres tenemos los dominicanos en este tema político electoral? Entonces, todo eso se va a quedar por una próxima entrevista, pero yo agradezco especialmente todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has explicado, y sobre todo se trataba de entender un poco mejor el momento no solamente político, sino político institucional, y sobre todo esa anomia, esa fragilidad institucional que uno le ve en el país, y que uno quería que una persona con las calidades y luces de Cristóbal Rodríguez pues nos lo explicara. Muchísimas gracias. Siempre. Cristóbal Rodríguez nos ha acompañado ni un segundo más. Recuerden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, está a su disposición en nuestro canal Maquine en TV. Buenas noches, pásenla bien. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.